Hace unos días Donald Trump hizo bueno sus amenazas e impuso aranceles al acero del 25% y del 10% al aluminio. El golpe había quedado condicionado con los avances que se tuvieron en la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el Telecán. México ya anunció la aplicación de represalias al amparo del Tratado de Libre Comercio e inició una controversia contra Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Se estima que Estados Unidos debió exentar a México por ser miembro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica vigente, además de que Estados Unidos violó el GATT al imponer aranceles a México por supuestas amenazas a su seguridad nacional. De ahí la presencia esta noche de Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. También nos acompaña José Luis de la Cruz, titular del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el famoso IDIC, y Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico de Ceibanco. Bueno, y hoy vamos a platicar de un tema muy importante, la guerra comercial, el tema del acero y la respuesta que ha tenido nuestro país en los últimos días después del anuncio que se hizo en Estados Unidos para fijarle aranceles del 25% al acero, del 10% al aluminio. Y bueno, pues vamos a empezar contigo, Juan Carlos, si me lo permites. ¿Cuál es el sustento jurídico de la respuesta de México? Y digamos, había la oportunidad de quedarnos con los brazos cruzados, porque hay quien dice que tendríamos que ser mucho más cuidadosos en nuestra relación con los Estados Unidos. A mí no me parece. Pero ¿cuál es tu punto de vista? Respondo primero a la segunda parte de tu pregunta, Alberto. ¿Era una opción para México el quedarse con los brazos cruzados? Definitivamente no. Por uno, la propia racionalidad que Estados Unidos estaba tratando de imprimir en la decisión que tomó hace unos días, bajo la supuesta idea de una seguridad nacional. Es una ley que pues data de hace bastantes años, se le llama coloquialmente la sección 232 de la ley de Estados Unidos, y esa parte de la ley lo que le da al presidente estadounidense es la posibilidad de establecer medidas que en atención a una supuesta amenaza a la seguridad nacional, pues incrementen aranceles. Entonces, todo esto es lo que presupone, y aquí les pido que me acompañen en el razonamiento, porque sí es muy difícil de entender o de explicarlo. Primero, presupone que la importación de acero y aluminio es una amenaza a la seguridad nacional. Y los países que lo hacen representan ellos mismos una amenaza a la seguridad nacional. Y entonces, bueno, los invito a que veamos los números. México, de hecho, en estos dos productos, tanto en el comercio de acero como en el de aluminio, México tiene un déficit. Exacto. Es decir, nosotros les compramos más de lo que les vendemos. Entonces, de entrada, la lógica no se sostiene. Esa es la primera parte por la cual no podíamos nosotros quedarnos con las manos cruzadas, porque la medida que se impuso no tiene sustento, es totalmente unilateral y tiene un sesgo claramente proteccionista. La segunda razón por la cual México no se podía quedar con los brazos cruzados es que nosotros también hemos insistido en que en América del Norte existen unas cadenas de valor que se nutren de estos insumos. El aluminio y el acero pues se utilizan en varias industrias como la automotriz, la aeroespacial, los enseres domésticos. Exacto. Y muchas otras que al momento de estar imponiendo estos aranceles, el impacto no es solamente en esas industrias, sino que es un impacto que se va también yendo hacia abajo de la cadena. Entonces, pues pueden imaginarse la preocupación que esto implica. Y tercero, pues porque la verdad, nosotros, estando en un proceso en el cual estamos modernizando el TLC de América del Norte, una modernización que lo que queremos es llevar a poder incluir disciplinas nuevas, disciplinas del siglo XXI, disciplinas que atiendan pymes o que atiendan otra serie de Comercio necesidades. electrónico. Exactamente, la parte digital, o incluso también que mejoren la coordinación de los países de América del Norte para combatir fenómenos que suceden en países que son economías de no mercado. Pues francamente esto es difícil de empatar en un contexto de este tipo. Entonces, las medidas que tomó México fueron necesarias, justificadas
y proporcionales, además de legales, porque nos amparaba el derecho para tomarlas. Exacto, las represalias, por ejemplo, donde se incluye el acero, pero se incluyen otros productos, entiendo que están sustentadas, Juan Carlos, en el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Porque nosotros no tendríamos que haber entrado en ese aumento de aranceles porque somos parte de un Tratado de Libre Comercio aún vigente, ¿verdad? Es correcto. El propio TLC vigente actualmente nos establece que cuando una parte, en este caso Estados Unidos, vaya a establecer medidas de este tipo, a sus socios, en este caso Canadá y México, primero tendría que haberles dado la oportunidad de que eso se conversara, lo cual no sucedió. Si no se va a excluir, entonces tendría que habernos dado la posibilidad de que se nos compensara por el efecto que íbamos a tener, lo cual tampoco sucedió. Entonces México, al amparo del TLC vigente, lo cual, por cierto, solamente hace esta experiencia, solamente hace más necesario que en el TLC que se está modernizando, estas disciplinas no se vayan a eliminar, pues se toman estas medidas. Pero atacamos también el problema de fondo, Alberto, amigos. Tomar las represalias, sin duda, está en nuestro derecho. Lo hicimos de manera proporcional, pero también recordarles que iniciamos casos de solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio. Exactamente. Porque eso es lo que realmente va a atender el problema de fondo. Que esta es la otra arista, ¿verdad? Por supuesto, es la parte legal. Pero es que, mire, también imaginémonos. Actualmente estamos hablando de acero y aluminio, pero la misma sección 232 también ya se ha argumentado para el caso de la importación de automóviles. Y de ahí pasar a que eso te lleve a argumentar seguridad nacional en el producto que ustedes gusten, pues solamente hay un paso. Entonces hay que tomar también esta oportunidad, además de la acción que ya se determinó, pero para que las autoridades comerciales, en este caso la Organización Mundial de Comercio, puedan de una vez por todas establecer la legalidad o no de la utilización de estas medidas, porque de otra manera, pues estamos caminando en un terreno muy peligroso. José Luis, ¿y cuál es el efecto que va a tener pues estas medidas para lo que es la economía, para lo que es pues el rubro acerero, la industria siderúrgica y la industria en general? ¿Cuáles serían los efectos que tú estás viendo? Bueno, comenzando con esto último y tomando en consideración de que al final del día la imposición de estas medidas arancelarias fue el cumplimiento, pues hay que decirlo, de una amenaza que previamente se había emitido, en donde el presidente Trump lo que había puesto es: si no me gusta la renegociación del Tratado de Libre Comercio, impongo estos aranceles. Entonces, eso se cumple, y cuando también nosotros tomamos en consideración que lo que está alrededor en la parte comercial del Tratado de Libre Comercio, valga la redundancia, es exportaciones industriales fundamentalmente y particularmente las de manufacturas, evidentemente que lo que esto plantea es un desafío que México va a tener que enfrentar, en donde si el presidente Trump sigue avanzando en esta escalada de sanciones hacia México, de imposiciones hacia México, evidentemente puede poner en un momento dado en entredicho el buen desempeño que ha alcanzado un sector que tiene alta competitividad en exportaciones, que permite entender la dinámica económica de estados exitosos como Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, por mencionar algunos de los más relevantes, y los cuales han aplicado una exitosa política industrial orientada a las manufacturas, que se integra a las grandes cadenas globales de valor, lo cual no es fácil, y esto al final del día nos pone una señal muy clara de que en ese sentido tenemos que preservar y garantizar que después de estas desavenencias eso continúe su marcha. Particularmente para el sector siderúrgico, y también es importante mencionarlo, esto lamentablemente no es algo nuevo. Ya con el presidente Obama habían existido algunas medidas de proteccionismo que habían afectado exportaciones de entre 500, 700 millones de dólares en años previos, y en donde ahora lo que vemos es que está en juego entre 1.000, 1.500 millones de dólares más. ¿Producto de qué? De que las empresas de acero mexicanas son de alta competitividad, de alta productividad. Nuestro país fundamentalmente no existen distorsiones económicas, es decir, no podemos hablar de que se nos acuse de dumping o de que estamos de alguna manera nosotros metiendo mano negra en el sector. Es producto de la gestión exitosa del sector. Y en este sentido algo similar ocurre en la parte del aluminio, porque para que estos productos puedan entrar al mercado norteamericano es porque cumplen con especificaciones muy altas de calidad y de seguridad que satisfacen al consumidor norteamericano al final del día. Entonces, el que se enfrenten estas medidas arancelarias de alguna forma va en contra de las reglas de libre mercado, de libre comercio, que habían regido de alguna forma la integración económica que se había alcanzado en el sector industrial, en el siderúrgico, entre ambos países, y en ese sentido me parece que justamente lo que genera es una incertidumbre de
¿qué vamos a hacer si esta escalada continúa? Perfecto. Jorge, pues todo esto incide en la incertidumbre que ya se tenía para lo que tiene que ver con la economía, los mercados financieros. De hecho, pues es un año de mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Y esto incide más. ¿Qué es lo que estás viendo tú para, digamos, los mercados, para el tipo de cambio con este tipo de situaciones? Bueno, recordamos al auditorio que tenemos ya muchos años con un régimen de tipo de cambio flexible. Y lo que hace el tipo de cambio, y no solo eso, sino que además en la actualidad cada vez más se hace transacciones con la moneda mexicana, entonces es muy fácilmente intercambiable en el mercado financiero. Entonces, lo que hace ahora el tipo de cambio es una medida, una válvula que refleja políticas públicas, que refleja algunos comportamientos de comercio exterior. Y bueno, lo que estamos viendo en primera instancia es que el tipo de cambio está tratando de compensar algunas medidas proteccionistas por el lado de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también está generando, la incertidumbre también está generando cierta especulación que provoca que el tipo de cambio se deprecie más de lo que debería de estar, ¿no? O sea que van a ser semanas de mucha volatilidad, supongo, con este tipo de situaciones que se están viviendo, Jorge. Sí, bueno, este mes va a ser, claro que va a aumentar la volatilidad, es un elemento más que se suma a los procesos preelectoral presidencial en México. Y bueno, no solamente es este mes, desde que inició la denuncia del Telecán de Estados Unidos a México, que fue a mediados del año pasado, el tipo de cambio ha manejado una verdadera montaña rusa. Nos hemos depreciado, cuando hay confianza que a lo mejor si se acerca una negociación, nos volvemos a apreciar, y ahora que parece que el mercado pues pone con poca probabilidad de que se logre una renegociación en el corto plazo. Vemos otra vez al tipo de cambio en el interbancario superando los 20 pesos por dólar. Bueno, Juan Carlos, vamos a tener Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son las expectativas que se podrían tener del Tratado de Libre Comercio? Se había dicho que se firmaría en mayo, bueno, primero en abril, luego en mayo. Lamentablemente, pues ya lo decía José Luis, la actitud del gobierno de Donald Trump pues ha sido una actitud de perdonavidas. Si no aceptas lo que yo te ofrezco y pongo en la mesa, pues no vamos a avanzar. ¿Qué expectativas hay para el tratado, Juan Carlos? Bueno, primero, yo creo que lo que tenemos que recordar es que el TLC 1 sigue vigente. Sigue vigente. Entonces, si bien ha habido periodos de volatilidad o nos enfrentamos a decisiones como la del acero y aluminio, pues hay toda una serie de operaciones comerciales que continúan caminando de manera normal. Sí. Incluso los números de comercio que se publicaron recientemente por el INEGI sobre la balanza del año pasado, pues traemos un comercio, de hecho, de manera irónica, pues bastante más creciente de lo que habíamos tenido antes, ¿no? Pero esto no debe servirnos como algo que nos consuele o algo que nos haga bajar la guardia. Yo creo que el proceso de negociación del TLC 2.0, en donde todavía estamos ahí en la mesa, en donde si bien es cierto que había expectativas de que podíamos concluir este proceso previamente o en semanas anteriores, eso continúa. Y siempre podemos tener nosotros el acuerdo si es que las cosas se alinean para poder tener el mejor acuerdo que se tenga. Y aquí creo que es el principal mensaje que podemos nosotros repetir y que todo el mundo debe tener claro. Primero, desde luego que tener un TLC en el mediano plazo, como ya lo mencionaba Jorge, pues va a ayudar a disipar muchas de estas cosas. Claro. Pero eso no tiene por qué ser la razón que nos haga sacrificar la sustancia del mismo. Y en ese aspecto, lo que la Secretaría de Economía, lo que el presidente Peña nos ha instruido, creo que sigue aplicando hace un año o hace 6 meses o la semana anterior, que es el proceso de modernización del TLC para México debe implicar 3 cosas. La primera, verdaderamente incorporar disciplinas del siglo XXI, como las que mencionábamos en una intervención previa, al TLC. Segundo, debe de hacer todo para aumentar la certidumbre en América del Norte. Y bueno, pues obviamente si se eliminan los procedimientos de solución de controversias, Exacto. o si se trata de mantener un acceso reducido en ciertos productos, pues bueno, eso es difícil entenderlo como un elemento que te va a dar más certidumbre. Y tercero, el tiempo que se tome para lograr los primeros 2 objetivos,
pues es el tiempo que tomará la negociación. Entonces, resumiendo un poco la reflexión para responder a tu pregunta, Alberto, ¿habrá un TLC? Sí, yo no tengo duda de que lo vamos a lograr y no tengo duda de que hay un consenso, no solo en México, sino también ya en Estados Unidos y Canadá expresado por otros actores, en que este es un proceso que si se conduce bien puede ser una gran oportunidad. ¿Va a ser en la siguiente semana o en los próximos días? Pues no lo sé. Yo creo que ahí lo importante, y es algo que también nos ha ayudado en el último año y medio, es que México tiene que ser más estratégico, tiene que ser prudente, tiene que esperar y sobre todo tiene que ser también más inteligente. Y bueno, ahí estaremos el tiempo que sea necesario para lograr el mejor acuerdo que se pueda para el país. José Luis, en el IDI, ¿cómo están viendo? Me da la impresión de que estamos frente a un grupo de pensadores proteccionistas, el equipo de Donald Trump, y que pues ellos da la impresión de que no quieren firmar el Tratado de Libre Comercio. De hecho, ya el presidente Donald Trump ha hablado un par de veces de acuerdos bilaterales. ¿Ustedes cómo lo están viendo en el IDIC? En la industria, ¿cómo lo ven? Mira, yo creo que en términos generales sí debemos plantear, porque así lo puso en su contrato con el votante americano y fue muy claro desde el inicio, no al TPP, renegociar Telecán, pone a China y a México como elementos que no les gusta en su relación. Entonces, sí es alguien, Donald Trump, que va hacia revisar la propia estructura multilateral en general del comercio en todo el mundo y particularmente en su relación en América del Norte. Entonces, ese es un primer elemento que hay que tener muy claro. Dos, el por qué surge esta discrepancia en América del Norte. Después de 25 años tendríamos que estarnos dirigiendo a más integración. Exacto. Es decir, a profundizar las relaciones, porque, como bien lo mencionaba el subsecretario, o sea, aquí hay un estrecho vínculo en varios sectores industriales, de servicios, migración, etcétera, y no estamos yendo para allá. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que plantear es, el enemigo no está en América del Norte, lo que tenemos que solucionar no está ahí, y eso se le está escapando al presidente Trump. ¿Qué es lo que está planteando al final del día? Que quiere recapturar la manufactura, quiere llevarla hacia Estados Unidos, y le adjudica el hecho de que eso no haya ocurrido a que el trabajo se vino a México, cuando en realidad entre los procesos tecnológicos, entre lo que se fue al Pacífico Asiático, que es allá en donde está en realidad el gran desafío, claro, es en donde está la innovación, los robots, la proveeduría de insumos intermedios que utiliza América del Norte, pero lo perdió de vista. Entonces, en ese sentido, además me parece que el presidente Trump pierde de vista que la relación económica entre México y Estados Unidos es inevitable. ¿A qué me refiero? O sea, compartimos una frontera en donde el intercambio por California, por Arizona, por Texas es muy intenso y necesario de ambos lados. Nosotros lo que estamos planteando es que lamentablemente, en términos generales, en lugar de ir hacia más integración, en lugar de identificar que nuestro desafío como región es ser más productivos, más competitivos, más integrados para enfrentar el desafío asiático, estamos yendo hacia un revisionismo con tintes proteccionistas y en donde además esto, porque si nos espanta el contenido nacional que le quiere dar Trump de 50% al sector automotriz, el problema es que en China el proyecto Made in China rumbo al 2025 es elevar el contenido nacional del 40 al 70%. Entonces, también por allá hay tintes de un capitalismo de Estado. Entonces, yo creo que aquí lo que México ha intentado resolver y ha intentado negociar es cómo tener un acuerdo de libre comercio que vaya en parte propositiva más adelante. El problema que nosotros vemos es que del otro lado el presidente Trump no presta oídos a eso porque lo que quiere es cómo beneficiar a un solo sector o a pocos sectores al interior de Estados Unidos y no está viendo a sus socios estratégicos, México y Canadá, como parte de construir un mejor futuro. Jorge, los mercados están viendo, están percibiendo que puede haber un acuerdo comercial, que se puede ratificar un Tratado de Libre Comercio 2.0. Bueno, ¿O ya lo descartaron? Están prácticamente descartando en el corto plazo. ¿sí? En el corto plazo. En el corto plazo. Lo que hemos estado acostumbrándonos es a la manera como trabaja Trump, en la manera como manda sus tweets y cómo tiene contrapesos en el mismo Estados Unidos. Y yo creo que por ahí está la clave, porque el mercado poco a poco, sí hay volatilidad, pero tampoco para descomponer o poner en riesgo a la economía mexicana. Hay una variación, el tipo de cambio de 10% para arriba y para abajo. Esto significa que el inversionista se preocupa porque no consigue la expectativa que quería de una actualización, pero está tranquilo de que no se le va a
a romper. No va a ser fácil que Trump pueda salirse del Telecán por todos los contrapesos que ha observado en el Congreso, con los gobiernos de los estados, organismos empresariales. ¿Hasta dónde va a llegar la guerra comercial? Pues Juan Carlos, ¿hasta qué es lo que podemos esperar de esta guerra comercial? ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos? ¿Van a seguir las medidas? Hay algunos especialistas que dicen que este es el principio. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Yo no quiero especular. O sea, una de las cosas que creo que le ha dado mucha credibilidad a México, especialmente en este trance, es que siempre hemos reaccionado muy firme, muy oportuno y muy decisivo, pero ha sido ante hechos reales. Es decir, en el momento en el cual Estados Unidos anunció que se iba a hacer la imposición del arancel del 25% al acero y el 10% al aluminio, México contestó en cuestión de horas. Entonces, esta idea de que a lo mejor pues, Trump puede hacer algo o de que después puede haber otras presiones, lo tomamos con mucha seriedad. Y obviamente sabemos que siempre es una posibilidad. Pero la verdad es que yo no sé qué tanto también es una cuestión interna de una retórica que se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque también aquí es importante recordar, si bien las medidas en acero y en aluminio pues ya tienen la dimensión que le dimos todos hace la intervención anterior, pues la verdad es que es la primera acción que toma el presidente Trump en materia comercial en mucho tiempo. Pues bueno, no sé, creo que aquí, más que pensar si Trump va a hacer algo o si va a haber nuevas medidas o no, México tiene que hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora. Primero, cerrar filas. Y aquí creo que ha sido también algo muy importante y es necesario reconocerlo, que la industria nacional ha cerrado filas con los legisladores y con el gobierno mexicano en el establecimiento de esta estrategia. Y eso a todos nos hace más fuertes. Y segundo, lo que creo que también tenemos que mantener es la cabeza muy fría, estar preparados para responder. Si hay otras acciones, México, como lo hizo anteriormente, comprenderá, realizará y estructurará la respuesta que se tiene que hacer, pero lo haremos ante un hecho, no ante una especulación de lo que pueda suceder. José Luis, muy rápido, nos quedan un par de minutos, ojalá nos puedas dar tu punto de vista. ¿Va a seguir esta guerra comercial? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo ves? Yo creo que forma parte toral de lo que Donald Trump intenta hacer a nivel global y particularmente en América del Norte. Entonces yo creo que si bien México y Canadá han actuado con mucha responsabilidad buscando preservar lo que es valioso, evidentemente en Estados Unidos eso no está ocurriendo. Creo que las medidas de presión se mantendrán, probablemente se incrementen, porque a Donald Trump le estorba la parte multilateral, prefiere lo bilateral en donde las posiciones asimétricas le favorecen y en ese sentido sí me parece que existe una posibilidad de que estemos hablando de una reconfiguración del marco legal que regula el intercambio económico en América del Norte. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Bueno, el peligro está, el mercado lo tiene contemplado, hemos estado reaccionando todos en todos los sectores a las decisiones de Trump. Y bueno, hoy le ha favorecido la economía en expansión, la economía está muy fuerte y le ha favorecido para seguir atacando, pero esto no va a continuar, no va a ser siempre. En algún momento va a pegarle en la inflación, en algún momento le va a pegar a la industria y en ese momento a lo mejor va a haber otras ventajas para atacarlo de otra manera. Lo que es un hecho es que estamos viviendo proteccionismo en el mundo, ¿no, Jorge? Sí. Juan Carlos. Yo lo veo así, lo cual hace solamente más relevante que, bueno, uno, nos demos cuenta que estas son políticas que se tienen que combatir. El tratar de acomodarse, el tratar de hacer algo para salir del paso, yo no creo que sea la estrategia correcta en el largo plazo. Y segundo, creo que todo esto le da mayor valor a lo que en el caso de México, de otros países lo están haciendo, pero estamos, por supuesto, trabajando y hablando de la situación de nuestro país, le da más valor a lo que México ha hecho al tratar de encontrar otras oportunidades. Y ahí entra la ratificación del Tratado Transpacífico, Exacto. el TPP-11, el CPTPP, que nos va a abrir unos mercados importantes en Asia-Pacífico. La conclusión de la negociación con la Unión Europea para modernizar nuestro acuerdo, un acuerdo que ya está produciendo un comercio cercano a los 60,000 millones de dólares al año, las oportunidades que podemos encontrar en América Latina. Entonces, eso se tiene que continuar y tenemos que darle también un valor, y esto creo que es algo en lo cual todos estamos muy de acuerdo.
No puede haber una política comercial de diversificación o de apertura que no esté anclada también en una agenda doméstica interna. Tenemos que trabajar en que esa agenda doméstica se vaya a mayor competitividad, al incremento del valor del contenido nacional en los productos y hacer mucho más fácil el establecimiento de los negocios. Van de la mano ambas. Bueno, pues muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias. Él es José Luis de la Cruz, él es el director de el IDIC. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos esta noche. Juan Carlos Baker, él es el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Y bueno, pues Jorge Gordillo, él es el director de Estudios Económicos de Ceibanco. Muchas gracias, Jorge. Amigos, muy buenas noches. Como ven, las repercusiones de esa guerra comercial que ya inició Donald Trump son diversas. Simplemente la correlación de los flujos comerciales del acero se van a modificar. La industria acerera mexicana exigió otra salvaguarda para detener una eventual invasión de acero de otras latitudes y a su vez tiene el reto de colocar 3.5 millones de toneladas que exportaba a Estados Unidos. Y todo esto en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio. La verdad es que no se ve nada sencillo el panorama para nuestra economía.